Hola, ¿cómo están? Feliz día de Star Wars atrasado. Ya pasó el 4 de mayo del 2026 y no sé ustedes, pero yo sentí muy diferente este año el fandom de Star Wars. Evidentemente, como fans hemos cambiado, estamos en el 49 aniversario y se nota ya que empieza el hype porque uno, terminamos la gran serie que fue Maul, que hay mucho que comentar ahí sobre la psicología, la oscuridad. Realmente nos presentaron una serie oscura, realmente cumplió un paradigma de romper algunos techos de cristal de cómo veníamos acostumbrados a las series animadas. Estamos a semanas, a días de que se estrene Maul Shadow Lord y se nota, hay muchos eventos. Yo tuve la oportunidad de participar en un par, tanto de Lucasfilm, en paneles oficiales, como también actividades del 4 de mayo que se van reactivando. Y por otro lado, pues había pasado un año de contenido desde Andor. El último contenido que hemos tenido, un contenido muy serio, muy duro, muy crítico, muy crudo. Y también, pues el mundo está cambiando con la inteligencia artificial, con TikTok, con las redes sociales, con la curva de atención, con la cantidad de oferta que existe en productos de entretenimiento. Llega un punto en que hay que decidir si lo que quiero es entretenerme y pasar el tiempo o lo que quiero es arte, que lleve un planteamiento crítico, que realmente me lleve a yo proyectarme y más que yo ver, sentirme visto, más que yo leer, sentirme leído. Sé que Star Wars es entretenimiento, no vengo aquí a ser un purista diciendo que esto es lo más profundo filosófico, pero siempre fue creado como un planteamiento de narrativa, de mitología, que sí tiene un componente artístico y que permite que nos identifiquemos. Claro que van a haber contenidos que se quedan completamente en el entretenimiento, pero también hay otros contenidos que pueden llegar a esta línea de retar nuestro planteamiento filosófico y de vernos aquí proyectados. Y por otro lado, también estamos por acercarnos al famoso 50 aniversario de Star Wars, están por salir los boletos de la Star Wars Celebration, entonces realmente se siente que Star Wars está tomando otro ritmo de velocidad. Y por otro lado también, y lo comentaba ayer el 4 de mayo, por otro lado, también está pasando que Disney le está metiendo un capital porque pues es una inversión, ¿no? Y eso pues uno lo podría leer de diferentes subtextos, pero pues la forma como está ahora promocionando Disney y cómo está llevando su propia narrativa pues también es diferente. Yo aquí mi principal conclusión es que tenemos a Filoni en la cabeza y se siente que Filoni está en la cabeza. Empezamos con Maul Shadow Lord. Esta serie oscura, completa, se nota que es cíclica, que no está improvisada. Y si va a haber una segunda temporada, no es porque vamos a ver a dónde nos llevan los personajes. Tiene su cierre, tiene su ciclo, es muy circular, pero quedan muchas cosas abiertas para dar una continuidad en una segunda temporada. Mi apuesta es que habrá, si acaso, una temporada más, la que ya tenemos anunciada, pero no sé si muchas más. Lo cual, evidentemente, tiene sus claroscuros. Por un lado, yo quisiera, evidentemente, más de Star Wars, pero por otro lado, también creo que es bueno que mantenga su esencia, su narrativa, un poco como lo hizo Andor, que realmente cada capítulo, cada escena que nos presentaban, se entendía que había un porqué y había algo que quería comunicar. No como otras escenas, otras series que tal vez podían tener un poco de este contenido que a veces se conoce como de relleno. Recordemos que en Star Wars es muy difícil que algo entre únicamente al relleno porque pues es profunda, es colateral y a veces pasa que estamos viendo una serie y 20 años después se retoma el personaje y no lo volvemos a encontrar. Entonces son cabos que quedan abiertos en una sola historia. Pero bueno, mis impresiones generales de Maul es que es una serie oscura, una serie en donde cuesta entender las motivaciones, pasan tan rápido, por ejemplo, en el arco final, en las batallas, que dices de quién está de qué lado y por qué están combatiendo de esta forma. Es como un circo de tres escenarios en donde están pasando muchas cosas, pero que ya que lo vas analizando y asimilando, cada personaje tiene su propia meta y cada personaje realmente termina siendo congruente. Y hay como todo un subtexto que no te dicen, igual que con Andor. Yo encuentro muchos paralelismos entre Maul y Andor, que no te dicen lo que está pasando, sino que tú tienes que inferir. No porque hayan huecos en el guión, sino porque es una serie que apela a la inteligencia del lector, del espectador. Y eso creo que es bien completo, bien complejo también, requiere un pensamiento crítico, pero bueno, la forma y el fondo de la serie, el fondo como serie, como contenido, como historia, me parece brillante, y la forma como están estos pinceladas, esta forma de comunicar, esta serie que tiene su propia narrativa, creo que me parece brillante. Ver dos lados de oscuridad batallando y luchando entre sí mismos también me parece
algo bastante completo, bastante, no sé, creo que siempre habíamos querido ver a Maul combatiendo con Vader y darnos cuenta qué diferentes son, porque a veces podemos pensar que están en la misma línea porque son personajes oscuros y los podemos meter en el mismo costal, pero ya que nos damos cuenta hay diferentes tipos de oscuridad. Y la de Maul es un tema de una venganza, de una falta de propósito, de una manipulación, de una sombra, de una oscuridad, de un desecho, de una falta de identidad, de estar siempre con este resentimiento contra su maestro, primero contra sí mismo, luego contra los demás, y por otro lado con Vader, que sin duda es enojo, es ira, es pasión, es estas emociones llevadas a un extremo, estas ganas de haber querido cumplir su propio propósito a través, y a pesar de que los dos sufren una manipulación y de hecho los dos terminan siendo víctimas de su propia oscuridad, de sus propias emociones y de Palpatine, sus egos y su nivel de oscuridad y de sombra es tan diferente que es imposible pensar que puedan estar en el mismo bando. Y por otro lado, pues no sé, los paralelismos de que terminen dos adolescentes aislados con una relación muy meta entre ellos dos, meramente platónica, los dos huérfanos, Lawson con su papá, que seguramente regresará de alguna forma, porque en Star Wars hasta no ver cuerpos no los damos por un hecho, y por otro lado, Devon, que sí está realmente enojada por una manipulación muy sutil y elegante que hizo Maul para que viera a su maestro caer en manos de Vader, y con esta promesa de entrenamiento y a la par la subtrama de los bajos mundos. Creo que es una serie bien completa, con su propia música muy policial, que realmente se disfrutó y que sirvió, como siempre salían tomando CAF, como estas buenas bocanadas de aire fresco para irnos preparando a Mandalorian y Grogu. Mandalorian y Grogu, pues creo que está teniendo un tipo de promoción que justo compartí el otro día con algunos amigos creadores de contenido, si llegó tarde, porque mucho tiempo estamos acostumbrados la última vez en 2019 a que llegara, faltaba, por ejemplo, incluso en 2015 para episodio 1, el primer tráiler salió episodio 7 salió un año antes y se sentía que venía una película de Star Wars. Un poco igual pasó con The Last Jedi y The Rise of Skywalker, diferente, pero también con esta misma esencia de crear una especulación que ven una película a los cines, de ver carteles en la calle, de saber meses antes que venía. Pero hoy el mundo de las secuelas ahora es muy diferente. Pasó una pandemia, pasaron huelgas y la forma de consumir, tanto de producir Disney con Disney Plus, como de nosotros como sociedad es otra. El cine realmente está en una etapa muy crítica. Sé que fue muy controversial cuando Timothée Chalamet decía que el ballet y otros artes estaban extinguiéndose, un comentario de mal gusto, pero que se atrevió a decir lo que opinaba, pero sin darse cuenta la ironía que el cine también estaba muriendo. Entonces ahora viene de Mandalorian y Grogu con un planteamiento diferente en donde todavía hace un mes no se sentía que venía la película, en donde los trailers eran más para ver contenido vertical en TikTok, para darnos cuenta que el famoso Baby Yoda iba a aparecer, en donde hubo todo un fail en el Super Bowl con un video malogrado, en donde realmente las expectativas eran bien complejas, pero desde que salió el último trailer y estos últimos 40 días y ahora con las expos, con los eventos presenciales, con las convenciones, con May the Fourth, con todo el contenido que están sacando y sobre todo que no se queda únicamente en algo pasivo, sino que te invitan a participar en las principales capitales del mundo, en estar en estos eventos, en hacer parte de los screenings, de que suben los primeros minutos a Disney Plus, como que realmente nos estamos viviendo una forma diferente de consumir contenido y seguramente en unas semanas cuando salga no serán los números que han sido otras películas de Star Wars, pero también la inversión que habían hecho para nada era la misma. Es la película más barata en producción. Y es una historia que se parece que va a ser circular. Yo me quedo mucho con muchos mensajes sobre la paternidad, sobre el pasar las generaciones, el grande cuida al joven, el joven después lo cuidará, los típicos mensajes del Mandaloriano, de lealtad, que no es venganza, es hacer lo correcto, de cómo la gente que es como los remanentes imperiales que solamente conocían guerra están enfrascados en la guerra y siguen en esa línea y son estas personas tóxicas que siguen en el mismo ciclo. No sé, nos darán algo interesante con Rota el Hot, con Embo
con algunas pinceladas de las amenazas que vienen, algunos mensajes sublaterales sobre Thrawn y lo que está pasando con las demás series, ¿no? Incluso ver a Seba Aurelius en live action y que no se parte de la tripulación del fantasma, pero que sabemos que en unos meses vamos a tener a Ahsoka. Pues no sé, como que se va configurando aquí un planteamiento interesante y que está dando de qué hablar y que se están haciendo experiencias, se está viviendo de una forma muy concreta el fandom de Star Wars. No sé si ustedes han tenido la oportunidad este 4 de mayo de participar en alguna de las actividades. Yo les decía, pude estar en la CCXP en México, que estuvo Jon Favreau, y que vimos unos primeros minutos. Después pude estar en una Star Fan Day aquí en la Ciudad de México, que me gustó mucho porque la sentí como muy real, nada pretenciosa. Imagínense, en el Zócalo, en el centro de la Ciudad de México, en pleno luz del día, en pleno sol, ahorita que hace tanto color en la Ciudad de México, yo ahí contando un poco como si fuera un stand-up con un micrófono abierto, llamando la atención de la gente que iba comprando ramen Grogu o waffles de Darth Vader o un pepsilindro de Jar Jar usado, chimuelo, ya saben, estas cosas, o muchos productos, artesanías que habían. Les podría ahora enseñar algunos que les compré a mis hijas, ya saben, estos como peluches artesanales, unos sobre Greedo, sobre C-3PO, ¿no? Porque pues, ya que comparto mi estudio con una de mis hijas, la más pequeña, pues entonces ya voy a empezar a comprar este tipo de productos que sean baby friendly, pero también temáticos para Star Wars. Pero lo que voy es que me gustó mucho esa experiencia y al día siguiente estuve en la JediCon un poco más estructurada, un poco más sistémica, pero me gustó más este año la JediCon que el año pasado porque realmente fue una expo completa y en el centro de la expo habían estos espacios para tomar el micrófono. Estuvo Enrique de la Sombra y Yeshua en una entrevista de creadores de contenido muy buena y en la noche estuve con Juan Oropesa de Destructores de la Galaxia, a quienes mando saludos, hablando sobre por qué nos gusta Grogu, y ahí me eché unos análisis bastante complejos de las figuras tótem mesiánicas, que se les da algo de divinidad, porque a mí me llamó la atención como Jon Favreau agarró a Grogu cuando lo vimos la semana pasada aquí en la CCXP, lo agarró, lo levantaba, así un poco como el Rey León. Me hizo eco un poco esa imagen porque sabemos que Favreau hizo live action, aunque fue animado, del Rey León, y presentaba así a Grogu y toda la gente lo idolatraba. Entonces hacíamos obviamente el análisis del baby esquema, de cómo sus ojos, sus sonidos, el que esté desproporcional, el que todavía no camine tanto, el que sea un poco torpe, el que tenga ojos brillantes, pues te detone cierta ternura. Yo también hacía el análisis de cómo Grogu representaba lo conocido, porque nos recuerda a Yoda, ¿no? Nos recuerda algo pasado, pero al mismo tiempo es algo nuevo que no conocemos. Entonces juega con la temporalidad, como Star Wars con el paso del tiempo, que hay 49 años de generaciones, algunos fans ya de la vieja escuela, mucho más tradicionales, otros fans que crecimos con las precuelas y con el 20 aniversario de las original, o verlas en televisión abierta, o los fans que van a crecer con las secuelas, o todavía más con Grogu. Pero al mismo tiempo, como hay gente que ubica a Grogu, a Baby Yoda, que tal vez no conoce ni siquiera a Darth Vader o Star Wars, y cómo se crea esta figura mesiánica en donde todo el mundo lo quiere y tal vez no nos hincamos, pero damos nuestro dinero a él, ¿no? Entonces creo que había mucho ahí que analizar, y también la diada papá-hijo, los mecanismos de defensa de mando. Creo que fue un análisis muy interesante, muchos que pueden encontrar en este canal si les llama la atención, o si quieren que profundice en algo en el camino a Mandalorian y Grogu, adelante. Ahorita estoy buscando este espacio para retomar este canal de psicólogo en Coruscant. Y pues bueno, también han habido otras, el 4 de mayo en la noche hubo un screening en ciertas ciudades clave, aquí en la Ciudad de México también, ahora con media hora. Eso es raro, ¿no? En Disney Plus suben 4 minutos, algunos hemos visto 17 minutos, hay gente que ha visto media hora, como que te la van dosificando, y eso también es rico, porque después de ver una película, no sé si les pasa que te sientes la cruda, sientes la resaca de esperar tanto y ya pasó. Que es lo bueno de las series, que como el nombre lo dice, te lo va dando de forma serial semana con semana. Y acá pues esperamos que llegue el 21 o 22 de mayo, y una vez que pase es bueno, toca esperar a Ahsoka. Lo bueno es que no es tanto tiempo. Pero hoy en día la comunidad de Star Wars hemos creado espacios para que ya sabemos que después de ir al cine vamos a ver el todo explicado de La Sombra, o podemos ver un análisis aquí en Psicólogo, o podemos ver alguno de los múltiples paneles o lives o discusiones que existe con Perdidos en Hot, con Wolfie, con el Datapa de David, y si queremos hablar de coleccionismo y ver, no
no sé, a Carlos Cano, o si queremos hablar de cosplay, o vemos a los amigos de Star Wars Fan Uruguay, o podemos ver Chile. De hecho, tenía mi taza hoy de los amigos de Chile, de la heladera de Beskar, pero pues bueno, hay mucho contenido que podemos seguir haciendo como comunidad, pero pues es interesante que nos lo han ido revelando así por partes. Incluso se proyecta que días antes haya un screening adicional acá en Ciudad de México y en ciudades clave para la película. Entonces, bueno, además, pues todas las marcas que se han sumado, ¿no? Yo veo que ahora Ben Frank y Burger King y miles de marcas están promocionando ya sea Mandalorian y Grogu o el día de Star Wars, y volvemos a lo mismo, esto vende, ¿no? Y aquí sabemos que ha cambiado mucho la mercadotecnia de Star Wars, pero a final de cuentas, pues va siendo vigente. Y bueno, por otro lado, siento que se va preparando para lo que va a ser el 50 aniversario, en donde pues estamos a unos meses de que se inaugure el museo de George Lucas de arte narrativo. Yo si algo amo Star Wars es la forma en que todo comunica la historia que cada quien nos contamos, la psicología narrativa y hacerlo a través del arte. Ese es mi top, top, top. Ojalá pueda lograr conocer este museo. Están por salir los boletos de la Celebration. George Lucas empieza a dar algunas señales a través de su museo. Ya está el arte de la Celebration. La gente, los insiders, dicen que Starfighter, la película del año que entra, realmente es una película épica de Star Wars. Nos espera Ahsoka a finales de este año. Nos esperan algunos anuncios de series live actions o animadas. Los parques, no sé, creo que es interesante. Star Wars ya tiene una visión longitudinal que nos permite ir comparando en diferentes líneas. Y hablando de esta visión un poco más académica, longitudinal, también pude hacer una entrevista y participar en un artículo en un periódico de San Luis Potosí, El Pulso. Lo voy a compartir aquí el enlace por si a alguien le interesa. Creo que explica muy bien mi proyecto de cómo a través de Star Wars puedo llegar a analizar o interpretar emociones porque tenemos una historia en común. Sé que es algo que digo en todos mis videos, pero que alguien más lo diga y una periodista experta en crear historias, en contar historias, me gustó cómo lo cuentan. Entonces, gracias a todo el equipo que hizo esa entrevista y pues dejaré aquí ese espacio. Pues quería hacer simplemente este análisis y esta recapitulación, no para enumerar eventos y actividades, porque eso creo que no aporta, pero tratando de entender un poco el subtexto, analizar y pues tener un poco esta visión de psicólogo en Coruscant. Si alguien llegó hasta este momento, hágamelo saber, por favor, porque van 16 minutos que he estado aquí hablando. Entonces, si alguien estuvo por acá, díganme qué es lo que le parece. Gracias también por todo el apoyo que dan a este canal. Háganme saber si les gusta el contenido, si quieren que haga algún otro tipo de análisis, interactuemos hacia dónde quieren que lleve este espacio, sobre todo en esta temporada alta de Star Wars, y no solamente en eso, en otros momentos también. Agarrar energía, es como las vacaciones, agarrar energía ahora para que en las vacas flacas podamos tener un poco hacia dónde llevarlo. Suscríbanse al canal, denle like, no les cuesta nada y al algoritmo va a favorecer para seguir haciendo este tipo de iniciativas y llegar a más personas. Pues bien, hasta aquí, psicólogo en Coruscant, muy completo, muy contento de ver amigos de Star Wars, de ver la comunidad y de estar consumiendo contenido de buen nivel. Pues muchísimas gracias, que la fuerza les acompañe y pues estamos aquí en comunicación. Hasta luego y gracias.